Seguimos aquí abriendo la mañana con Dari luego de esa cátedra de historia vinculada al tema de Juan Pablo Duarte. Y en esta etapa recibimos a Trajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido, Trajano, abriendo la mañana. Muy buenos días a ese gran elenco y pues yo, como siempre, presto a compartir y a interactuar sobre este día a día tan caldeado precisamente en inicio de año. Yo quiero, aunque hay un tema de base que nosotros que queremos plantear y con el cual queremos discutir contigo, que es el tema del fideicomiso de Punta Catalina, al cual tú has pedido algunas opiniones, pero quiero aprovechar tu presencia aquí para hablar sobre un tema que me preocupa, que es el tema de la justicia urbana. Yo voy a llamar la justicia urbana. La voy a llamar así en función del comportamiento comunitario, de que la justicia del robo, del atraco, de la violencia, de esos juzgados donde... De los delitos simples. Donde permanentemente no hay una sala para conocer una medida de coerción porque está congestionado, pero para el tema de la corrupción tenemos tiempo, dinero y fuerza. Mira, hay que decir que hay un mal sistémico en la República Dominicana en el orden de la administración de justicia. El ideal de justicia pues lo encarna el Poder Judicial y está dado en función de los jueces. Hay otro componente que sería el de administración de justicia, en donde se integra ya en esa persecución como órgano rector de la política criminal del Estado el Ministerio Público. Ciertamente hay un problema, la base, el sustento de ese problema es que el Poder Judicial sigue siendo el poder cenicienta y como tal, en modo alguno alcanzan los recursos que les son asignados. Nosotros hemos propuesto y hemos dicho en esos constantes balances que presentamos todos los años que se está operando una especie de involución en el Poder Judicial, toda vez que no tienen cómo precisamente concretar las demandas, la expansión que requiere, que necesita en todos los ámbitos. Tú estás enfocando un componente, pero pudiera ser el más perturbador, el hecho de que al día de hoy, que debería ser la gran conquista del Estado de Derecho, no tenemos en una omisión de inconstitucionalidad, en una omisión de la Constitución, artículo 164, que dice o que hace mandatorio lo que es la conformación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, lo que sería la puerta de entrada del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de los dominicanos en esa relación desigual que se da Estado-individuo con lo que es el Tribunal Superior Administrativo, que hoy por hoy no se ha completado como tribunal, sino que sigue siendo una corte y con ello nos roban de entrada en ese pleito de David Goliat que tenemos en todo el entorno público, lo que es la primera instancia. O sea, no tenemos un recurso y no tenemos cómo dar pie con bola con todo esto. Y eso se extiende, ese mal sistémico, también a todo el ámbito jurídico penal. No te voy a cobrar o quitar más tiempo en esta parte, porque ciertamente el tema de Punta Catalina es bien extenso, sobre todo para darle algún sentido didáctico. A propósito de estos casos de corrupción que se han suscitado en estos últimos tiempos, yo tengo una inquietud, soy estudiante de Derecho y me llama poderosamente la atención la ley de extinción de dominio, que si bien es cierto es como que un eslabón que le falta a la ley del lavado de activos, y quisiera saber su posición en cuanto a esto y qué es lo que le falta para que se pueda implementar aquí en República Dominicana. Mira, la ley de lavado de activos inicialmente es resultante de lo que es en la República Dominicana compromisos internacionales a través de lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que traía como sustento, como fundamento, compromisos intergubernamentales internacionales en donde habría que adoptar las leyes nacionales, porque es una ley tipo, adoptar a las 40 recomendaciones estándares del GAFI lo que son nuestros ordenamientos jurídicos y por eso ese proceso de discusión en relación a lo que es la ley de lavado de activos. Ahí emerge también la responsabilidad en esas 40 recomendaciones también de integrar algún mecanismo de forma civil, que es lo que hace extinción de dominio, para sustraer, para quitar, para confiscar de manera definitiva lo que son los bienes sin necesidad de que medie el componente penal, sin que una persona tenga que ser, condenado. en este caso, condenado con carácter definitivo y absoluto. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 51 de nuestra Constitución habla brevemente, menciona la extinción de dominio y por eso pudo sustraerse, República Dominicana pudo apartarse de esa obligación imperativa a nivel internacional de que nosotros integráramos la extinción de dominio. Dice República Dominicana, bueno, yo estoy ahí, por eso no tengo que considerarla, y lo que hacen es la ley. Ahora, ¿qué pasa?
La extinción de dominio, nosotros hemos dicho que sin esa ley que ha muerto, ese proyecto de ley, porque no ha sido ley nunca, ha perimido en las cámaras legislativas ya 7 veces, sin que en modo alguno se dé solución, porque hay una renuencia de nuestra clase política por lo que puede resultar, por lo que puede representar esto. Te puedo decir que sin una ley de extinción de dominio sería nula en relación a recobrar los patrimonios robados, los bienes, sería nula la posibilidad que tiene el Estado de reivindicar a nivel del seguimiento, porque la técnica jurídica y sobre todo en la materia procesal penal, pues te aparta de que con todo ese tecnicismo tú puedas en el corto tiempo lograr ningún resultado. Te puedo decir que ni siquiera el 1% se recobra de lo que presuntamente se ha robado a través de los mecanismos que tenemos. Entonces resultaría inútil en la República Dominicana la lucha contra la corrupción si no contamos con esa ley de extinción de dominio, que parecería que nuestra clase política no está en ponerse de acuerdo. Pero es un imperativo el que podamos contar con esta herramienta. Doctor, yo he visto 3 posiciones en cuanto al fideicomiso de Punta Catalina. Algunos lo defienden a toda costa, otros lo critican también a toda costa diciendo que no era necesario, y hay otras personas y analistas que señalan que aunque lo mejor era esta forma de realizarlo a modo de fideicomiso, pero que la manera en la que se realizó no era la más congruente ni la más beneficiosa para República Dominicana, que no se estructuró de la manera adecuada el contrato. Tengo entendido que ustedes, como Fundación Justicia y Transparencia, hicieron un análisis jurídico que tenían previsto entregar a los congresistas del país, donde señalaban que era improcedente y que tenía violaciones a las leyes y a la Constitución. ¿Pudiera usted resumirnos un poco este análisis jurídico que realizaron sobre el mismo? Contundentemente puedo decirle que son inviables los fideicomisos como políticas públicas para lo que sería la gestión y administración de los bienes públicos. Ello así porque el fideicomiso en principio es una figura del derecho civil, es una figura de derecho privado, y como tal en la República Dominicana ha sido entronizado a partir del año 2011 con lo que es su ley 189-11 para el sector inmobiliario, para la promoción de lo que es ese entorno, de lo que es ese sector pujante. Y en ese momento, y es un temor incluso que albergamos ahora, el sentido que le dieron a esta modalidad, a esta mecánica de hacer negocios, sobre todo en el entorno privado, era con el fin de darle utilidad esto lo digo, por eso digo que tengo el temor, de darle utilidad a los fondos de pensiones de los trabajadores, para reencauzar, para llevar a esa posibilidad de negocio los fondos de pensiones. Era lo que se buscaba en aquel entonces, y luego de eso viene entonces un reglamento, el 9512, que dice, entre otros aspectos de lo considerando, que tenían que quitar o que no pusieron, no consideraron y que estaban acogiendo el plazo de 30 años porque resultaba una especie de violación y de exceso de poder, porque eso no estaba en la ley. O sea que los 30 años es irracional, y eso es comparable solamente con la era de Trujillo, que duró pues un año más, 31. Hablar de 30 años, o sea, comprometer un bien público en manos de un sector privado o de personas privadas, definitivamente que resulta irracional. Entonces el fideicomiso aparece como fideicomiso público, listado solamente en el artículo 4 del reglamento, letra D, pero esto está desvinculado del resto del contexto jurídico de la República Dominicana, porque eso no existe de fideicomiso público. Eso requiere, eso necesita de desarrollo legislativo, y no entendemos, y eso es algo que no se conoce y que sirva para una especie de primicia, el que el pasado año, el 21 de enero, el presidente envió al Congreso un proyecto de ley para lo que sería el desarrollo del patrimonio, la organización del patrimonio empresarial del Estado, además también del fideicomiso y lo que sería también un centro nacional, el CENEFI, se llama, o se iba a llamar, lo que sería un centro nacional para hacer acopio y desarrollar todo esto. Ahí sí ellos le dan desarrollo legislativo al fideicomiso público para que esté a tono con lo que es la reglamentación interna de la transparencia y demás, porque eso no tiene ningún desarrollo. Ahora, no interesó, y pese a que los senadores en septiembre lo aprobaron, también lo aprobaron los diputados, pero solamente en una lectura con modificaciones, le hacía falta otro, y luego de esa aprobación, entonces, tampoco lo dejaron morir porque no le interesaba para plantearse este contrato, que a todas luces es inconstitucional, es irracional, porque, reitero, se aparta de lo que son las leyes de transparencia y, ¿por qué no?, del artículo 138 de la República Dominicana, que establece los principios de la administración pública, cuando te habla de publicidad, cuando te habla de transparencia,
y entre otros principios que en modo alguno, en un fideicomiso público, en los términos planteados, hay cómo concretar. Pero hay una propuesta de justicia y transparencia, hay una propuesta específica con relación, Claro. negación tajante o hay una propuesta de la posibilidad. Bueno, es que la propuesta debió haber sido esa ley que está por ahí y que nadie conoce, ese proyecto, reivindicarlo, planteárselo, porque en los términos que están concebidos, no solamente Punta Catalina, sino la prostitución que le dio el Partido de la Liberación Dominicana a esta mecánica, anteriormente cuando hizo el RD Vial. Aun cuando el RD Vial difiere ampliamente de lo que es esta barbaridad que se presenta en Punta Catalina, pero también tiene en sí mucha opacidad. Solamente habría que ver en México, en donde se están desmantelando 281 fideicomisos, que es en alguna forma en Latinoamérica o en América el que tiene la voz cantante en ese tema, México, Argentina. En Alemania, en Inglaterra también han ido desmantelando todos y cada uno de los fideicomisos, porque la perturbación que tiene este fideicomiso es que tiene la secretidad, porque es un entorno eminentemente privado. El único fideicomiso público que se ha dado aquí, que se aviene a lo que era esa estructura, es el de la ciudad Juan Bosch. Fuera de ahí, todos los fideicomisos tienen inconvenientes, o sea, solo es la ley, tienen un fideicomitente adherente, que es el que tiene la capacidad de lograr que esos bienes pues, pueda comprarlo, participar. La devolución son los denominados o llamados bienes residuales, que eso ya han vendido, se han empeñado, o sea, lo que quede, el esqueleto. Tienen de igual forma también la posibilidad de cambiar la fiducia, en este caso el fiduciario, que es el Banco de Reserva, sin causa o con causa. Hay un comité técnico que hegemónicamente es el dueño, amo y señor de todo. Y eso está liberado, eso está apartado de toda la temática jurídica, penal, en este caso prudencial en materia de transparencia. Ahí no hay cámara de cuentas, ahí no hay acceso a la información pública, ahí no hay función pública. Pasó como una ley orgánica. Es una superestructura, es una superestructura lo que se estaría planteando. 5 caciques. Es un contrato, señores, que está opuesto total y absolutamente a todos los principios y esencias de la Constitución por 30 años, comparable solo a la dictadura de Trujillo, donde entregamos todo, porque en el vial no entregamos la carretera, es el flujo de caja, es el manejo de caja. Así es. Entonces son muchas las diferencias, pero también son un problema, porque sin un sustento, como escondieron en el Congreso, que no lo han planteado, esa propuesta de ley que apenas conocimos, y que sí se corresponde con lo que sería el desarrollo de los fideicomisos, que yo como quiera digo, que tienen grandes inconvenientes. Entonces en el momento es desechar ese contrato, sacar ese contrato, y si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en virtud de ese proyecto que aprobaron los senadores, que conocen los senadores y que conocen los diputados, para tratar de darle alguna concreción práctica. Y en modo alguno, por 30 años, como se ha planteado, son muchos los vicios, los inconvenientes. Ese comité técnico de 5 personas pueden endeudar, ese comité técnico se sobrepone a lo que son Solamente las lo puede funciones. quitar el Congreso Nacional. ¿Cuándo lo va a quitar el Congreso? Claro que sí, porque lo tienen, porque aunque te dicen no, que lo pueden en el contrato Nadie lo dice puede quitar. que lo puede hacer presidente, pero en el Nadie. fondo mentira, porque si lo estamos refrendando con nombre y apellido en el Congreso, entonces Solo el Congreso. nosotros radicamos una acción de inconstitucionalidad en el 17 de noviembre de este año en relación al decreto que daba inicio a todo esto. Okay. Y la Cámara de Diputados hizo el planteamiento de que se nos invitara a nosotros para escucharnos en relación a ese punto, o sea, la oficina técnica, científica de ellos, para darle sentido a eso. ¿Y no fueron invitados? No fuimos invitados, Vamos a hablar nos de llegaron tema a en mandar otra el oportunidad. contrato, pero nada. Muchísimas gracias a Ay, Trajano Dios mío. Vidal Potentini, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia y Transparencia, por venir a conversar con nosotros. Nosotros vamos a seguir dando seguimiento y vamos a seguir consultando tanto a Trajano como a otras personas que han emitido opinión con relación al tema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Gracias, Trajano. A ustedes vamos a una pausa. En breve concluimos con nuestro segmento Entre Vinos y Tapas con nuestra sommelier Zula Sommelier. Nos vemos en breve.